podcast donde el dinero se convierte en tu aliado. Cuéntame de economía. Bienvenidos. Si ya renovaste la póliza de tu seguro de auto o de gastos médicos, es seguro que notaste un aumento en el precio. Y hoy en Cuéntame de Economía vamos a explicar qué es lo que está detonando estos incrementos. Yo soy Luz Helena Marcos, reportera de Economía en Expansión, y estoy con Octavio Torres, quien también es mi compañero en la mesa de economía, y tenemos a Eric Ocampo. Él es presidente del Comité de Gobierno y Sector Público de la AMASFAC, a quien quiero darle la bienvenida. Y bueno, cuéntanos, Octavio, ¿qué es lo que está pasando? Danos contexto. Como ya comentaste, el tema de los seguros le pega a bastantes mexicanos porque están viendo cómo se incrementa este precio y todo tiene que ver con una especie de pleito legal, ¿no? En 2025, cuando se estaba discutiendo el paquete económico 2025, se llegó a esa instancia porque el SAT ya presentaba algunos litigios con algunas compañías de seguros desde 2019. ¿Por qué? Porque las empresas de seguros interpretaban de un modo muy peculiar la ley del IVA. ¿En qué consistía este desacuerdo con el gobierno? En que las empresas acreditaban el IVA con el fin de deducir de impuestos y por lo tanto tener una base gravable menor. Todo lo que se refería al pago de siniestros, desde atención médica, reparaciones de los autos, etcétera. Y entonces el gobierno dijo, oye, pero espérate, este gasto no lo estás haciendo tú, lo estás haciendo a nombre de los clientes y en ese sentido no te corresponde a ti acreditar ese IVA, ¿no? Así es, hay que decir que el gobierno dijo que las aseguradoras no habían entregado cerca de 200,000 millones de pesos al SAT por estas deducciones y bueno, se hizo este cambio, pero a ver, Eric, cuéntanos cómo es que las aseguradoras y en qué casos sobre todo o en qué tipos de seguros hacían esta doble... Déjame ampliar un poco el contexto, ¿no? Okay. Efectivamente, esta es una discusión incluso más antigua del 2019 y hoy es lo que conocemos como una discrepancia fiscal, en el cual las aseguradoras interpretaban que el IVA que se pagan los siniestros, al ser parte del siniestro, también era trasladable, ¿no? Sin embargo, todo esto se desprende de ciertas quejas que empiezan a incrementarse en el mercado, porque ciertas aseguradoras comienzan a condicionar los reembolsos y los pagos de los seguros a cambio de que los asegurados entregaran las facturas desglosando el IVA por conceptos. Entonces, eso empezó a generarse muchos casos ante Conducef y varias controversias, que es donde la autoridad interviene y dice, a ver, espérame, el IVA que se le paga al usuario final ya no es transferible de acuerdo con la ley del IVA. Y es por eso que muchas aseguradoras interpretaron que había una discrepancia, se ampararon y este proceso inició en 2019, ¿no? La diferencia hoy radica en que cualquier atención que tuvieras en un hospital, esta por beneficio del pago directo le era facturado a la aseguradora. Okay. Y la aseguradora al recibir esta factura con cargo a la razón social de la aseguradora, pues trasladaba ese IVA como cualquier otra facturación por cualquier concepto. Hoy esa diferencia ya no lo puede hacer. Igual ya no lo puede hacer con talleres automotrices. Es decir, ahora el pago si lo hace al taller automotriz, ese IVA tampoco ya no lo puedes trasladar. Esto no quiere decir que el impacto sea directo al 16%, lo han interpretado así. No es así porque sobre todo recordemos que en gastos médicos los honorarios quirúrgicos, ciertos medicamentos y ciertos insumos son exentos del pago de IVA. Okay. Sí, y bueno, con esta medida que ya entró en vigor y que va a impactar a los precios, pues el fisco espera recaudar alrededor de 20,000 millones de pesos anuales, lo cual equivale, por ejemplo, al 2% de todas las primas que coloca la industria anualmente, ¿no? Según datos de la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros. Es un monto considerable. Por ejemplo, hace poco la presidenta Claudia Sheinbaum mencionó que van a invertir 20,000 millones de pesos precisamente para reconstruir todo lo que destruyeron las lluvias en Veracruz el año pasado, ¿no? Entonces sí es un monto considerable, pero que tendrá un impacto realmente en el bolsillo de los mexicanos. Por ejemplo, en uno de los seguros que a muchas personas les importa es el de los seguros médicos, ¿no? Cuéntanos, Eric, ¿cuál sería el impacto? ¿Cómo están subiendo estos tipos de seguros que con los años ya también han visto incrementos? Mira, efectivamente, como bien comentas, la industria de seguros ya está alcanzando el billón de pesos. Sin embargo, es muy importante también aclarar este concepto porque en varios foros se ha dicho que se obtienen 1,000 millones y se pagan 550,000 y que hay un excedente
muy amplio para las aseguradoras. No es así porque gran parte de esos seguros provienen de seguros de vida. Es aproximadamente el 40% de la cartera y muchos de esos seguros tienen componentes de ahorro, los famosos PPR, son ahorros para el retiro. Entonces, muchas partes de esas primas se van a instrumentos de inversión. Entonces, tratar de ver de esa forma la utilidad de las aseguradoras es un poco distorsionado, ¿no? Por otro lado, si bien vemos la parte de gastos médicos, salud representa el 20% del mercado y autos el 18 y el 20. Es decir, entre los dos traen el 40% del mercado, entre esos dos ramos. Daños trae otro 15%. Daños me refiero a todas esas pólizas incendio, empresariales, etcétera, que también se van a ver afectadas en esta parte. Si hay un pago a proveedores o a terceros por la remodelación, restitución a causa de un sismo, un incendio, también estará afectado. ¿Por qué se ve hoy el efecto en gastos médicos más importante que en los otros rubros? Porque venimos viviendo una condición muy particular en México. La inflación médica histórica de los últimos 5 años es del 15% y no vemos que baje en los próximos años. Esto es por varios factores. Uno, tenemos una demanda mayor. El servicio de salud público, pues todos sabemos que tiene una oportunidad por mejorar. Y eso hace que la demanda hoy de los servicios de salud en las instituciones privadas pues, no se dé abasto, ¿no? Entonces, es un principio económico y hoy compiten también a otros factores como es la tecnología, los incrementos que hay en medicamentos. Entonces, si tú le aunas lo que está sucediendo con el IVA, aunque nosotros hemos puesto cifras que el impacto es del 6 al 10% aproximadamente, 8 o 10%, es muy diferente de acuerdo a la suscripción de cada aseguradora, ¿no? Porque depende mucho de la cartera que tenga, de los procesos que tenga para algunos pagos y de la revisión que haga, ¿no? Entonces, si le aunamos ese 15% de inflación y le aunamos ese 7%, pues ya estamos hablando de un 22% directo de incremento. Ahora, si le agregas el envejecimiento de la población y si le agregas otros factores crónico-degenerativos, ¿no? ¿Cuándo habíamos visto otra vez de vuelta el sarampión, ¿no? Claro. Son factores que hoy hay una carga de imprevistos que también se consideran en la tarificación por ciertos suscriptores, ¿no? Oye, ahora que hablabas del aumento en los costos, sobre todo estos de gastos médicos, desde pandemia ya lo habíamos visto, ¿no? Al necesitar los hospitales saturados, necesitaban más material médico, entonces esto fue encareciendo porque los hospitales también adquirieron maquinaria como muy costosa que tuvieron que pues traspasar en el costo del servicio. Obviamente las aseguradoras pues también les cobraban más y esto fue una cadena que repercutía al final. Ustedes en lo que va del 2026 ya, ¿cuánto han visto que se incrementan los costos de los seguros médicos en este caso? Mira, en general yo te estaría hablando de las cifras que estamos discutiendo, entre 20 y 25%, pero hay asegurados, sobre todo los que ya alcanzan mayorías de 60 años, que sí se están reflejando incrementos hasta el 40%, en algunos casos 45%, ¿no? Y eso depende mucho, insisto, del criterio técnico que tenga cada aseguradora y de la concentración que tengan de este grupo, ¿no? ¿Están viendo cambios? O sea, por ejemplo, que ya haya aseguradoras que digan personas adultas mayores, ya no los voy a asegurar. No les pueden negar el seguro, pero invariablemente les tienen que calcular la prima con el gasto real, ¿no? Okay. Mira, esto es algo muy importante porque la cobertura de gastos médicos en México es única a nivel mundial. Solamente se le compara un poco con algunos países como Chile, ¿no? Okay. Digamos que en México ya se convirtió en un producto de lujo, ¿no? Porque está cubriendo una necesidad que no la cubre el sistema primario, ¿no? Y eso tiene sus riesgos. Aparte, déjenme comentarles algo que cuesta mucho trabajo entender y yo quiero explicarlo simplificado, ¿no? Los seguros están para cubrir situaciones de riesgo súbito imprevisto. ¿Esto qué quiere decir? Que yo te voy a pagar en caso de que suceda algo que no esperabas. En el caso de los seguros médicos, una vez que ya te sucedió el padecimiento, que te determinan hipertenso o diabético, empieza ya no ser un seguro como tal, ya se convierte en una póliza, digamos, de mantenimiento o de atención continua, ¿no? Entonces ya no eres un riesgo, eres una realidad. Entonces ya te tengo que calcular también el riesgo de ese gasto recurrente que vas a tener. Tengas o no tengas póliza, te vas a tener que gastar parte de ese dinero. Y eso a veces es muy difícil entenderlo, sí.
Es muy difícil si los jóvenes dejan de participar en el aseguramiento que esto mejore, porque los jóvenes con las primas de los jóvenes, los sanos, son los que ayudan a bajar los costos de los adultos. Y como estamos perdiendo el bono demográfico, es decir, a partir de 2026 México pierde ese bono de natalidad. Hoy tenemos una natalidad inferior a 2.1, es 1.6. ¿Eso qué quiere decir? Que tu pirámide poblacional empieza a la baja y empieza a tener una concentración en los grupos mayores de 30 años, ¿no? Entonces, esa es una condición que también afecta en el precio. Así es, y bueno, si bien es dramático el efecto que va a tener en la salud, este tipo de fenómenos que ya describiste también, comentaste que los autos es como el otro gran mercado, ¿no? de las aseguradoras, y lo que quisiera preguntarte también es, ¿cuánto esperan que se aumenten los precios con estas nuevas disposiciones, puesto que en 2024, según la MIS, los seguros de autos crecieron cerca de 28%. ¿Cuál es la previsión de ustedes para los consumidores de ese tipo de seguros? Mira, yo te diría, esto es un comentario personal, ¿no? Hay muchos criterios, hay aseguradoras que ahorita han anunciado que no van a incrementar la tarifa, pero también es algo efímero, porque lo que hacen las aseguradoras es publican una tarifa y sobre eso te dan descuentos. Entonces sigue siendo la misma tarifa, pero te están disminuyendo el descuento, ¿no? El mercado de autos es más dinámico, ¿no? A México le hace falta mucha competencia, ¿no? La entrada de los vehículos chinos le ha venido a dar a México una gran competencia. Tenemos un problema de refacciones y otras cosas que hay que arreglar, pero le ha venido a dar competencia y eso le ha dado una dinámica para una reducción en precios. Yo creo que todos lo hemos visto, que anteriormente ya era muy difícil que encontráramos un vehículo abajo de $500,000 con todos los sistemas de seguridad. Hoy ya los encuentras, ¿no? Entonces sí se viene un incremento, pero lo vemos en condiciones de la inflación tradicional, 7, 10%, ¿no? Por la actualización de valores, etcétera. Pero no vemos algo tan oneroso como está sucediendo en gastos médicos, ¿no? Oye, Eric, ¿y qué tanto tiene que ver el número de jugadores? Sabemos que en seguros de auto, tengo entendido que son un poquito más, por muy poquito, que las aseguradoras que ofrecen seguros de gastos médicos. Pues mira, digamos que sí hay una mayor oferta de seguros, pero también hay una mayor oferta de proveedores. O sea, aquí tienes un problema. Muy pocas aseguradoras tienen la atención, porque atender gastos médicos no es sencillo, ¿no? Estar dictaminando, revisando facturas, etcétera, tiene un proceso oneroso. Pero también veamos que la red de proveedores de hospitales también está concentrada, ¿no? También hay otra cosa que muchos no vemos, que el 70%, 80% de los procedimientos quirúrgicos de tercer nivel, de alto grado de complejidad, se ejecutan solo en 3 ciudades, ¿no? Guadalajara, Monterrey y México. Por ahí empiezan a hacerse unos en Puebla, en Guanajuato, pero no al ritmo. Y si volteamos a ver el sureste, pues el sureste no tiene infraestructura médica, ¿no? Entonces, yo te diría que ¿cómo se arregla esto? Pues el gobierno tiene que generar incentivos para que la industria de los servicios médicos se desarrolle, pero a nivel nacional, no concentrado, ¿no? Oye, hablábamos ahorita de seguro de gastos médicos y seguros de auto, pero también sabemos que con este tema fiscal estamos impactando o se impactan a los seguros, como bien dices, de daños, es decir, los seguros de casa, los de incendios. ¿Qué pasa con ellos? ¿Cuál es el impacto? No sé, ¿qué tan grande es el mercado, sobre todo en términos de costos? Mira, es un mercado grande, pero es un mercado que en la mayoría de los riesgos tienen un contrato de reaseguro, es decir, esas pérdidas se repercuten a nivel internacional. Si hay una afectación, sí, claro que pero no es al mismo grado, insisto, ¿no? Okay. O sea, yo te diría, estaremos hablando de un 5 o 6%. Recordemos que el seguro también tiene 3 figuras de indemnización, que es el pago que yo te hago por el cálculo de tus daños, ¿no? Donde yo te emito un cheque, que es una indemnización como tal. El pago que yo te hago en especie, es decir, que te puedo dar un bien en sustitución, o la reparación o la restitución del bien, ¿no? Esos son los 3 tipos de pagos. Donde te afecta el IVA, donde yo estoy pagándole un proveedor porque te restituya, ¿no? En una de las 3 indemnizaciones. Entonces, ahí es donde en esas partes de indemnización juega. Por eso es que
No es una afectación directa al 16%, insisto, ¿no? Los pagos de responsabilidad civil, que también es parte de daños, pues también son pagos que luego le haces directamente al afectado, ¿no? Y no incluyen este impacto, ¿no? De acuerdo, sí. Bueno, a mí lo que me preocupa más de todo lo que has dicho es el tema de la salud. Hay proyecciones de instituciones como el Foro Económico Mundial, pues que señalan que para 2040, por ejemplo, se van a incrementar los casos de cáncer de mama, de pulmón en México, entre otras enfermedades pues crónico-degenerativas que ya conocemos la mayoría de la población. Y esto necesariamente va a implicar más gastos para los mexicanos, sobre todo para los que no estén asegurados, y ahora para los que están asegurados, pues también pagar primas más altas, ¿no? Esto es realmente preocupante y por eso es necesario discutir este tema del impacto del precio en los seguros en México. Si tuviéramos que dar algunas recomendaciones para las personas que estén por renovar su seguro o por contratar uno nuevo, no sé, yo diría, por ejemplo, hacer el presupuesto. Hay aseguradoras que te permiten hacer el pago, no sé, trimestral, semestral o anual, ¿no? De la póliza. Incluso hay pago a meses, ¿no? Sí. Exacto. Entonces, como utilizar estas opciones que dan las empresas para que pues no te quedes sin esa protección que sabemos que es importante. Pero también podríamos hablar de a lo mejor un fondo de emergencia, ¿no? Bueno, es el fin, ¿no? Por eso es una emergencia del que podamos disponer en caso de alguna enfermedad, que ya después la aseguradora a lo mejor nos lo reembolsa. Octavio, ¿qué otro Bueno, a mí tema? también lo que quisiera recordar a nuestros podescuchas es que también, como en todo tipo de productos, hay que comparar. Hay una oferta amplia en la página de la Conducef. Ustedes también pueden ver qué cubre cada tipo de seguro, cuánto les cuesta, y qué no cubre también, ¿no? Así ustedes podrán comparar de acuerdo con sus necesidades cuál es el mejor costo-beneficio. También agregaría que si se acercan con algún asesor, algún experto, pregunten cuáles descuentos están activos. Algunas aseguradoras tienen descuentos en productos específicos y finalmente también personalizar a veces también el seguro puede ayudarles a bajar el costo y adaptar este tipo de productos a sus necesidades, es decir, eliminar algunas coberturas que no necesitan y elegir aquellas que sí van a usar más probablemente, ¿no? Yo te doy toda la razón. Yo agregaría algo. El seguro de gastos médicos es algo muy personal, ¿no? No es algo que se pueda comprar un producto estandarizado donde todos compramos lo mismo, ¿no? El comprar un seguro implica también hacer una evaluación financiera, hasta dónde se pone en riesgo tu patrimonio y hasta dónde tú debes de comprar una cobertura y retener una parte. Quiero decir esto. Siempre un agente de seguros profesional te va a ayudar a decidir hasta cuánto es tu percentil de riesgo. Es decir, yo puedo pagar un deducible de 100,000 pesos y no pongo en riesgo mi patrimonio, pues bajo eso yo configuro mi traje de cobertura, ¿no? Hay que recordar que ahorita los nuevos padecimientos, los nuevos tratamientos, pues ya nos indican que ya hay tratamientos que superan los 30, 40 millones de pesos en gasto, ¿no? Todos estos padecimientos inmunes, lo que tiene que ver con leucemia, cáncer, los trasplantes, ¿no? Entonces también es muy importante en el diseño de la cobertura a veces privilegiar el que si tengo un padecimiento catastrófico, pues lo que tenga es una cobertura realmente en exceso para poderme amparar al menos por unos 4 o 5 millones de pesos, ¿no? Y tal vez tomar ese riesgo de decir, oye, voy a retener 100,000 pesos de deducible, ¿no? ¿A cambio de qué? A cambio de quedarme con un seguro sólido, ¿no? Para que en el caso de que venga algo crónico o degenerativo, pues pueda yo superar o atender ese padecimiento, ¿no? Okay. Otra cosa muy importante es, no todos los criterios en las aseguradoras son iguales, ¿no? Es muy importante ahorita, como bien dices, que se acerquen con agentes que trabajen con varias aseguradoras para que les ayuden a comparar y sobre todo que los ayude a cuidar sus beneficios, su portabilidad, su antigüedad, y que tengan la certeza de que si tienen un padecimiento y se están cambiando de aseguradora, la aseguradora lo esté reconociendo y sea parte de la cobertura que está contratando. Es decir, aunque es importante para nuestro bolsillo cuidar los precios a los que estamos contratando, pues no pensar que porque es el seguro más barato es realmente el que más me conviene, ¿no? Como bien decías, a lo mejor no me cubre o el deducible, el monto de cobertura es más chico. ¿Cuál consideras que es lo más típico que le pasa a alguien
cuando quiere mejorar los precios? Pues mira, generalmente lo que tiende es haber paraísos donde hay desiertos, ¿no? Entonces, y sí quiero ser enfático en esto. Esto para algunos se ha vuelto una oportunidad de decir, yo tengo mejores precios, pero es muy importante saber si realmente te está reconociendo como persona las necesidades que tú por tus padecimientos traes y necesitas atender, ¿no? Por eso digo que unirse a estos membresías o esto, hay que evaluar bien si yo no estoy generándome un problema futuro al tomar una decisión de cambio, sin evaluar bien si realmente lo que estoy comprando me va a dar cobertura en los próximos meses, ¿no? Ok, para todos nosotros es que el seguro te deje con esa tranquilidad de que ante una eventual enfermedad, ante un eventual accidente o cualquier situación que pueda ser muy desfavorable, pues esté ahí para sostenernos, para que no perdamos nuestro patrimonio. Y bueno, pues así es como llegamos al final de este episodio. Eric, quiero agradecerte muchísimo por habernos explicado con mucha claridad este tema de cómo un tema que pareciera fiscal puede impactar a nuestro bolsillo directamente. Y bueno, quisiera saber si tienen alguna página en la que podamos encontrar más información, si la gente está más interesada, ¿qué puede hacer? Claro, la página es amasfac.org, ¿no? También quisiera decir que por ley todos los agentes tenemos que acreditar nuestras capacidades ante la comisión. Por eso es muy importante contratar las pólizas a través de un agente. Y no solo eso, estamos obligados a contar con una póliza por errores o omisiones. Es decir, si yo en mi asesoría hago algo que te genera a ti un daño, estoy obligado también a hacerme responsable, ¿no? Cosa que si lo haces por una plataforma no es de la misma forma, ¿no? Entonces es muy importante aclarar esto, ¿no? Los agentes estamos obligados por ley a contar con esta cobertura y nuestra obligación es no ser un intermediario, es ser un mediador entre la aseguradora y el cliente, porque al final es un contrato de buena fe. Y la buena fe es esa, ¿no? Que tú crees a cambio de la prima que estás pagando, vas a recibir el beneficio que estás esperando. Y la aseguradora lo que cree es que tú le estás diciendo la verdad sobre los padecimientos que tiene, ¿no? Y en base a eso calcula el riesgo. Entonces, si llega a haber una diferencia, ahí es donde generalmente se presentan los problemas. Insisto, busquen a sus agentes, la verdad, ténganles confianza, exíjanles comparativos, que les presenten varias aseguradoras y que les presenten los beneficios. Muchas gracias, Eric, y muchas gracias, Octavio, por haber estado en este episodio. Y ustedes ya saben que nos pueden dejar los comentarios en la cajita, alguna duda o sugerencia. Nos escuchamos el siguiente lunes. Cuéntame de economía. Un podcast de Expansión. Cuéntame de economía. Disponible todos los lunes en nuestro canal de YouTube.